Perfecto. Bueno, primer año entonces, estábamos haciendo el repaso de la clase anterior, habíamos dicho que comenzamos un tema nuevo en cierta medida, porque si bien es nuevo en este año en particular, o vamos a verlo en mayor profundidad, es un tema que ven a lo largo de la escuela primaria, y es la comunicación, o el circuito de la comunicación, o el esquema de la comunicación, ¿sí? Seguramente recordarán las palabras emisor, receptor, mensaje. También dijimos el martes anterior que este circuito de comunicación, que este sistema, fue profundizándose y ampliándose y completándose a lo largo de los años. ¿Se acuerdan? De hecho, nosotros en primer año vamos a ver hasta un punto el sistema de comunicación. Es muchísimo más amplio de lo que lo vemos nosotros. De hecho, es bastante más amplio de lo que llegamos a ver nosotros en primer año. Lo que ocurre es que con el correr de los ciclos lectivos se va profundizando todo lo que tiene que ver con el abordaje de este tema. Por eso el otro día dijimos que en todo mensaje hay 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos, Luisana? 3 elementos fundamentales de todo circuito de comunicación. El emisor, el ¿Sí? receptor y el mensaje. Bien. ¿Por qué el emisor, el receptor y el mensaje, Casimir? Sí. ¿Por qué el emisor, el receptor y el mensaje? Porque el emisor, receptor y el mensaje. Eso se produce ¿por qué? Porque en toda comunicación hay alguien que ¿qué? Hay alguien que Envía el mensaje, lo recibe, eso de toda la Hay alguien comunicación. que es el emisor, Eso. que quiere decir algo, eso como, ese algo, ¿cómo se llama? Mensaje. Mensaje. ¿A quién? A alguien, a un Al destinatario, receptor. a un receptor. El otro día vimos que aparte de estos 3 elementos existen otros. ¿Cuáles vimos el otro día? Código, canal. Código. Referente. Dijimos que el código tiene que ser compartido tanto por el emisor como por el receptor. Vimos el referente y vimos el canal. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Ruido. Sí, el ruido también. Y el ruido. Bueno, no es un elemento, el ruido es un problema que puede existir, ¿sí? Así como vimos la retroalimentación o el feedback, ¿se acuerdan? Cuando la comunicación se produce, cuando ustedes me escuchan, yo los escucho, nos podemos comunicar, se produce el ¿qué? El feedback o retroalimentación. Ahora, cuando eso no se produce, ¿qué hay? Decimos que hay un ruido. Ruido. Por ejemplo, no tenemos internet, o aparece el famoso cartelito color gris, su conexión a internet es inestable. Allí que tenemos un ruido en la comunicación. El emisor está hablando, ustedes entienden español, entienden el código lingüístico, yo emito el mensaje, pero hay algo en el sistema que falla. Por ejemplo, el canal, por ejemplo, internet, ¿sí? ¿Y qué se produce? Un ruido. ¿Esa comunicación es exitosa si hay poco internet? No. Definitivamente es una comunicación no exitosa porque falla el medio físico, falla el canal. Puede haber fallas en otro tipo de cuestiones. Puede haber fallas porque yo en vez de dar la clase a través de el lenguaje español, podría dar la clase a través del lenguaje de señas. Y ahí la falla estaría en el código. ¿Se entiende, no?
o podría estar de pronto hablando en otro idioma, y ahí la falla sería también en el código. O podría decir estos términos o este tema a través de un lenguaje más elevado, y ahí tendríamos otro ruido. Por eso es importante que el emisor siempre y en todos los casos piense quién es el receptor. Son chicos de primer año. Tienen que entender lo que yo les quiero comunicar, tienen que entender lo que yo les quiero explicar. Bueno, vamos a ver en el día de hoy, antes de corregir la tarea, cuáles son las partes del circuito de comunicación y vamos a dejar un registro de la definición de cada una de estas partes. El otro día yo se las dije la definición, pero hoy vamos a dejarlas por escrito en forma más académica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fecha del día de hoy es 18 de agosto, 18 del mes 8, 2020. Y como título, en sus carpetas van a poner los elementos del circuito de la comunicación. Los elementos del circuito de la comunicación. Todavía no tomé lista. Voy a tomar en instantes más. Profe, ¿los elementos? Del circuito de la comunicación. Vamos a establecer un Word donde ¿han hecho la tarea, chicos? Ahora vamos a corregirla. Aguarden que vamos a compartir un Word, así ustedes pueden... Ahí está Mateo Seco. Bien, ¿pueden ver entonces? Sí. Sí. Bien. Vayan copiando. Comunicación es complejo. Ya que los usuarios del lenguaje signos para poder un vínculo efectivo. Voy a sacarla, voy a poner un tamaño más pequeño de letra.
en todo circuito comunicativo funcionan diversas partes. De ellas, ahí está May, se destacan las siguientes. Les espero un minuto. Vayan ustedes copiando la introducción. ¿Terminaron? ¿Todavía están copiando? Bueno. ¿Cuánto vos terminaste? Vamos a dejar asentada una definición más formal de cada uno de los términos. Aquel que ya tomó nota va a ver que son muy similares, pero bueno, vamos a darle una formalidad aún mayor a las definiciones. Bien, emisor. Es aquel que emite, envía, efectúa y o realiza el mensaje. Tenemos muchos verbos para decir, es el que envía, el que emite, el que realiza, el que efectúa un mensaje. Ese es el emisor. Elemento fundamental en toda comunicación, por supuesto. Siempre hay un emisor detrás de todo. Detrás de una publicidad me van a decir, ¿en una publicidad? Sí, por supuesto. Hay una empresa que paga a una compañía de publicidad. Siempre hay un emisor en todo mensaje. Siempre hay alguien que pretende comunicar algo y lo hace a través de justamente el medio que vaya a elegir. Receptor es aquel que recibe el mensaje enviado por el emisor. Hasta aquí vamos bien y podríamos casi decirlo con los ojos cerrados, estas dos definiciones. El mensaje es el contenido que se comunica. Por ejemplo, ahora sí me detengo y los miro, voy a dejar de compartir. Por ejemplo, si yo les digo, chicos, copien todo lo que les voy a decir hoy porque es muy importante. ¿El emisor quién es? La profesora.
El receptor, Nosotros. ¿saben cuál es el mensaje? Las palabras que usé. El contenido de lo que dije. El mensaje es, chicos, por favor, copien todo lo que veremos hoy porque es importante. El mensaje es el contenido que se ha de comunicar. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? El mensaje es el contenido en sí. Por eso es uno de los conceptos difíciles de entender. El mensaje en sí es la información, es esa información que el emisor está comunicando al receptor. Entonces, vuelvo a compartirles. Es el contenido. Esperen porque no puedo ver la pantalla. Ustedes están viendo, ¿no? Sí. No sé por qué me parecía que estoy silenciada. Es el contenido que se comunica. La información que el emisor envía al receptor. Bien. Código. Ahora sí empezamos a usar palabras un poco más complicadas. Profe, información de mensaje, te faltó la F. Ay, no, cambié la D por la F. Ay, encontré mis anteojos, ahora los voy a usar para la segunda parte, los voy a ir a buscar. Estoy terrible de la vista. Código. Entonces, el código, primero lo copio y después lo explico. Es el sistema, escuchen lo que estoy diciendo, sistema de signos que emplea el emisor. Estos signos pueden ser lingüísticos o no lingüísticos. Para que la comunicación sea efectiva, tanto el emisor como el receptor deben compartir el mismo código. Y este deben lo voy a poner subrayado. Es una necesidad, chicos. Tanto el emisor como el receptor tienen que conocer el mismo código, sí o sí. Copien que les explico entonces acerca del código. Bien, entonces, el código decimos que es el sistema de signos. Los signos los usamos para comunicarnos, ¿sí? Son aquellos signos que usa el emisor. Y pueden ser, dijimos, lingüísticos. Lingüístico tiene que ver con todo lo relacionado con el lenguaje, ¿sí? Y no lingüísticos es todo aquello que no está vinculado con el lenguaje. Si yo les digo, ¿entendieron? Y ustedes me hacen así,
¿Me están viendo todos? Bien. Si yo les pregunto, ¿ustedes entendieron? Y me hacen así. ¿Ustedes usaron un código lingüístico o no lingüístico para expresarme su respuesta? No lingüístico. No lingüístico. Un código no lingüístico. ¿Yo me refería a ustedes en un código lingüístico o no lingüístico? Lingüístico. ¿Cómo sería? A ver, los voy a mirar. Yo les pregunto, chicos, hasta acá vimos emisor, receptor, mensaje y código. ¿Entendieron? Levanten el pulgar si entendieron. Bien, la gran mayoría levanta el pulgar. Entonces, yo me dirigí a ustedes con un código lingüístico o no lingüístico. ¿Usé palabras o no usé palabras? Lingüístico. Yo usé un código lingüístico. ¿Y ustedes cómo me respondieron? ¿A través de un código? Lingüístico. No lingüístico. No lingüístico. Sin embargo, ustedes tuvieron que entender el código que yo usé y yo, a su vez, tuve que entender el código que ustedes usaron. Si los dos, el emisor y el receptor, no comparten el código, la comunicación no se puede producir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si no compartimos el mismo código, es imposible. Si yo vengo acá y doy clases en francés, por más de que sea un código lingüístico, y ustedes usen un código lingüístico, no me van a entender. ¿Por qué? Porque no compartimos el código. El código es tan importante porque ¿saben qué es? Y mírenme cuando les cuento esto, es el sistema de signos que el emisor va a pensar para que el receptor entienda el mensaje. El emisor tiene que pensar, a ver, ¿quién es mi receptor? ¿Quién es mi receptor? Son chicos de escuela secundaria de primer año. Si mi receptor también son chicos de la escuela secundaria, pero de sexto año, yo les puedo hablar de otra forma. ¿Se entiende? Si mi receptor son chicos, pero en vez de ser de escuela secundaria, son de escuela primaria, tengo que hablar de otra manera. Tengo que emplear otro tipo de código. Y si mi receptor es mi nene que tiene 4 años, definitivamente voy a también que cambiar mi código. ¿Por qué? Porque tienen que compartir el código el emisor y el receptor. Si no, la comunicación no se puede producir. No se puede producir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Nunca escucharon la frase, me dijo algo en código? Sí. ¿O me lo dijo en código? ¿Y no les pasó nunca que hablan con alguien de una forma que entienden solamente vos y esa persona y el resto no? ¿Nunca les sucedió eso? ¿Y el resto no entendió nada? ¿Nunca les pasó? Les pregunto. Sí. Por ejemplo, Con ¿cuándo los les tres pasa una amigos, cosa así? sí. A ver, ¿cómo? Cuando cuento un secreto con una mejor amiga, hacemos códigos para que nadie entienda. Bien, usan códigos para que nadie entienda. Ahora, ¿vos y tu amiga los comparten esos códigos? Sí, entre nosotras dos, pero Entre, nosotros no lo entienden, no comprenden. bueno, entre esas dos personas lo entienden. Y no importa si el resto no lo entiende. Mientras el emisor y el receptor lo entiendan, fenómeno, la comunicación se produjo. Ahora el resto capaz está así. A mí me pasa con personas que conozco mucho. La miro o lo miro de tal forma, listo, ya está, nos comunicamos. A veces mirás a alguien y ya, listo, se produjo la comunicación. ¿Por qué? Porque el emisor y el receptor entendieron. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De eso se trata, de que el emisor y el receptor se entiendan. De eso se trata la comunicación. Si el emisor y el receptor se entendieron, hubo comunicación. Ahora, si el emisor y el receptor no se comprendieron, la comunicación en algo falló. En algo falló. ¿Se entiende? Felipe decía que entendía lo del código. ¿Cuándo te pasa a vos, Felipe, que tenés que entendés el código con alguien y que otra persona queda fuera de eso y no entiende? Ay, se cae el celular. Me pasa con un sobrino que tengo. Por ejemplo, ¿qué te pasa con tu sobrino?
Y parecido a lo de Ailén. Bueno, pero contanos, dale. Sí, me pasa cuando jugamos juegos. Juegos que virtuales, Sí. o de Play. Sí. ¿Qué códigos usan? Contanos que queremos saber. No el código, contanos cómo es la situación, a eso me refiero. Felipe, te pedimos que cuentes tu experiencia. ¿Me escuchás, Felipe? ¿Me escuchan ustedes cuando estoy hablando? Sí, Ah. sí, profe. Sí, profe. Me interesa que me cuentes porque quiero saber cómo entendiste el tema, nada más. No quiero saber los códigos, quiero que me cuentes tu experiencia, eso es lo que estoy diciendo. Vos decís que entendés que el emisor y el receptor tienen que compartir el código porque te pasa algo con tu sobrino. ¿Qué es lo que te pasa con tu sobrino que vos comprendés que estás usando un código que él y vos conocen? ¿Por qué aplicás un código que solamente vos y él conocen? ¿Por qué? Porque a través del juego hablamos como de una manera que los demás no entienden. Son cosas referentes al juego, seguramente. Sí. Yo no juego juegos, pero seguramente son contraseñas, son trucos, son atajos, no sé, esas cosas que juegan ustedes y que gente grande también juega. Bueno, yo en particular no juego, pero ¿quién entiende? El emisor y el receptor. Y si esas dos personas se entienden, listo, ya está, alcanza. ¿Entendieron lo del código? Este código puede ser lingüístico, puede ser no lingüístico. Cuando una persona se está haciendo la creída todo el tiempo y está hablando, y otro le hace al amigo, ¿qué quiso decir? No me molestes. Me está agobiando. Que ya no aguantaba a la persona que Claro, estaba. no aguanto más a la Por ejemplo, persona. una persona está hablando y hablando le parece como dicen ustedes, lo más mejor del mundo mundial. Y de pronto uno le hace el amigo, le hace así, este gesto, ¿qué puede estar significando? Hace así, miren. Ya Ya no esa aguanta Que la ya no persona importa ya más, que ya no molesta. quiere que hable más y quiere irse. La persona que está Quiere recibiendo irse. lo que habla. Este me tiene cansado, ya no lo aguanto más. Miren todo lo que le pudo decir. Estoy harto de escucharlo, o siempre lo mismo, mira qué creído que es. Mira, Todo eso, mira lo que dice. ¿qué valen? Mira lo que dice Mira lo también. que dice. Bien, todo eso lo pudo decir ¿con qué? Con dos gestos. ¿Se entiende? A través de un gesto, no usé ninguna palabra y pude expresar toda mi opinión sobre esa persona. Con dos gestos pude efectuar una opinión sobre una persona. Usé un código que sé que mi receptor conoce. Un código no lingüístico, pero efectivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué no se lo dije a mi amigo? Porque quizás estaba en un lugar donde no podía hablar, pero lo miré, le hice ese gesto y se entendió. La comunicación se produjo igual. Entonces, emisor, emite, Algo más envía el discreto. mensaje. O es secreto. Emisor, envía el mensaje. Receptor, recibe el mensaje. Mensaje es lo que estoy diciendo, la información en sí. Y código es el sistema de signos, son los signos que uso para que mi receptor me entienda. Estos signos pueden ser lingüísticos, lingüístico es todo lo relacionado al lenguaje. Puede ser escrito, puede ser oral, todo lo relacionado al lenguaje. No lingüístico es todo código que no uso lenguaje, que uso señas, que uso dibujos, que uso gestos, ¿sí? ¿Sí? Ese es un código no lingüístico. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Sí. Quinto elemento de la comunicación es el referente. Comparto pantalla.
para que podamos copiar juntos la definición. Referente, dijimos que el miren que referente. Referente es el tema de la comunicación. Por ejemplo, el tema de esta clase, ¿cuál es? ¿Cuál es el referente de esta clase? Los elementos de la comunicación. De la comunicación. Los elementos del sistema de la comunicación, o los elementos del circuito comunicativo, los elementos, bien. Ese es el referente de nuestra clase. Es el tema. Bien. Y por último, y no menos importante, es el canal. El canal es el medio físico por el que se efectúa el mensaje. Hoy estamos en una era virtual y prácticamente todo es virtual. Pero antes, por ejemplo, la gente escribía muchas cartas. El canal es el medio físico, la estructura física por la que se produce el lenguaje. Y donde generalmente se producen la mayor cantidad de ruidos en la comunicación, en el canal. Por ejemplo, en una comunicación telefónica son las ondas sonoras, en una comunicación oral también son las ondas sonoras, en una comunicación vía internet también la señal, el servicio de internet en sí. El medio físico que se usa para que se produzca el mensaje. Ahora en la próxima parte de la clase vamos a ver dos conceptos, el de ruido y el de retroalimentación. Porque si se produce efectivamente todo este sistema, decimos que hay retroalimentación. Pero si algo de todo esto falla, si falla el emisor o el receptor o el mensaje, el código, el referente o el canal, decimos que si algo de esto falla, existe en esa comunicación algo denominado ruido, algo que interrumpe la correcta comunicación. No te escucho, Álvarez, para nada. No. Dice que está hablando Álvarez, pero no. No te escucho, Valen. Reinicia. ¿Ves? Ahí te envié solicitud para reactivar el audio, pero no tengo idea. Bien. Primer año les pregunto, ¿hasta aquí estamos comprendiendo el concepto? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, Valen, dale, decinos. No. Es porque yo estaba viendo la pantalla que vos compartiste y vi que tu cámara se quedó congelada. Entonces fui a ver las otras cámaras y estaba todo en negro. Creo que me olvidé la internet. No, habrás tenido una interferencia justamente en tu canal, en tu sistema de Por eso les internet. había dicho que se me escuchaban. Claro. No te podíamos escuchar tampoco. Bien, vamos a cerrar esta parte de la clase. Ingresamos en la próxima, vemos retroalimentación, ruido y corregimos nuestra tarea. ¿Vamos? Bien. Ingresamos al mismo ID, contraseña.